Hola, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio que brindamos para ustedes, que les hacemos llegar para pues, aprovechar estos tiempos que tenemos, sea pues en la noche o sea en otro momento que en el día, para que estudiemos juntos y podamos pues seguir profundizando en la escritura. Bueno, recordemos que estamos estudiando Segunda de Pedro capítulo 2 y pues el día de ayer estuvimos estudiando el versículo 19 con el análisis que hicimos de esto de cómo los falsos profetas pues prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Vamos a retomar algunas ideas aquí para complementar y luego continuar con el versículo 20. Entonces, permítanme un segundo para leerles aquí. Entonces dice aquí, según MacArthur, sus vacías promesas de los falsos profetas, ¿verdad? Incluyen liberación, propósito, prosperidad, paz, felicidad. Sin embargo, ellos mismos ni siquiera poseen tales bendiciones. En realidad son esclavos de su lujuria, porque, como dice Pedro, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Se encuentran tan dominados y controlados por su naturaleza pecaminosa que su enseñanza es vacía de cualquier poder divino. A pesar de que ofrecen libertad, son esclavos del pecado y totalmente incapaces de otorgar verdadera libertad espiritual, porque rechazan a Jesucristo, el único que puede liberar realmente el alma. Bastante claro, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a continuar aquí en el versículo 20. De hecho, si notan, ya casi vamos a terminar este capítulo. Nos quedan unos 3 versículos de este amplio análisis de los falsos maestros. Ahora este versículo 20, Pedro nos habla, igual continuando con este análisis, porque como hemos dicho, lo terrible de esto es que, por lo menos a lo que parece ser, lo que nos expresa Pedro, estos falsos maestros, falsos profetas, pues no es que fueran inconversos que se infiltraron en la iglesia. Aparentemente son creyentes que empezaron sinceramente, pero por alguna razón que desconocemos, abandonaron el verdadero evangelio y empezaron a utilizar el hecho que estaban dentro de la iglesia para empezar a fomentar enseñanzas y prácticas inconsistentes con el evangelio. Veamos lo que dice el versículo 20. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Y bueno, terminemos ahí el capítulo. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de justicia. Vean qué duro las palabras de Pedro. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Y de hecho, vean que esto es el cierre del capítulo, es como el cierre del tema. Es eh, como la recapitulación final que hace Pedro de este tema. Volvamos entonces al 20.
gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo. O sea, ellos recibieron el Evangelio, ellos creyeron en Cristo, lo recibieron como Salvador y Señor. Se bautizaron y comenzaron a caminar en fe y como miembros de la iglesia. Y como ya analizamos en el versículo 19, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, o sea, habían dejado de ser esclavos del pecado. ¿Cuál fue el problema? Volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. ¿Qué pudo haber pasado con ellos? Bueno, obviamente no podemos como afirmar rotundamente qué pasó, pero pensemos que fueron creyentes, tal vez aplicándolo como al ejemplo contemporáneo de hoy en día. Son pues personas que recibieron el Evangelio. No sabemos qué estado previo tenían, pero posiblemente eran personas que, pues sobre todo como era lo que abundaba en el Imperio Romano, eran personas pues entregadas a la forma de disolución, eh, a la inmundicia, a la fornicación, al adulterio, a la idolatría, que era lo que estaba atestado en el Imperio Romano. Y era su día a día, era su forma de vivir, borracheras, orgías, eh, toda clase de disoluciones. Pero resulta que en algún momento reciben el Evangelio, así como muchos. Como recuerda ahí en 1 Corintios, cuando dice de que a los corintios, ¿verdad? Pablo les dice, y esto erais algunos. Luego de hacer aquella lista de quienes no heredarán el reino de los cielos, que él dice los borrachos, los adúlteros, fornicarios, los afeminados, ¿verdad? Hace una lista ya amplia y luego dice, pero esto erais algunos. Este trasfondo es importante tenerlo presente porque, por un lado, explica, en el caso específico de los corintios, explica por qué a ellos tanto les costaba, por qué tenían tantos problemas. Bueno, porque tenían un pasado bastante complejo en el pecado. Y si bien es cierto, cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador, ya no estamos bajo la potestad del pecado, pero todavía apenas empieza un proceso de santificación, un proceso de transformación. Y entonces, por eso es tan indispensable saber que no es suficiente únicamente con aquel momento del bautismo, sino comenzar una práctica de esa relación con el Señor, esa relación restaurada, vivirla, practicarla, porque es así como empieza el proceso de la transformación del entendimiento, la obra del Espíritu en nosotros. Es el que va haciendo que el pecado sea cada vez más detestable y más aborrecible y a la misma vez más el anhelo por la santidad y la justicia crece. Pero claro, como sabemos, eso no ocurre automáticamente, eso no ocurre porque sí, no es en un chispazo. No, el Espíritu va trabajando en la medida en que nosotros colaboramos con las prácticas espirituales, en la comunión con el Señor, por medio de la oración, por medio del estudio de la Escritura, por medio del ayuno, por medio de abstenerse de prácticas y conductas que no edifican, que no nos hacen crecer en la fe. El congregarse, el de estar con hermanos. La utilidad de estas prácticas, de estas disciplinas espirituales, nunca podemos hacerlo por menos. Son fundamentales. Y entonces ahí es donde quizá podríamos encontrar la razón de por qué ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, dice Pedro aquí, volvieron a enredarse en ellas. Esto siempre me recuerda, creo, tal vez el contexto en específico no es ese, pero
creo que ilustra cuando Jesús dice del espíritu inmundo que sale de la persona. Recuerdan que dice que el espíritu sale, anda por lugares desiertos, regresa y encuentra a la persona de la que salió vacía, limpia y desocupada. ¿Y entonces qué? Vuelve a entrar. Y de hecho así lo dice, ¿verdad? Muy similar a lo que dice Pedro aquí. El estado de esa persona es peor que el anterior. Entonces, ¿cómo aplicar eso? Bueno, no se trata solo de dejar de hacer cosas, sino es también adquirir nuevos hábitos, porque nosotros, así como los seres humanos, así funcionamos. Somos personas de hábitos. Absolutamente todo lo hacemos por hábito. O sea, incluso las cosas que ya hacemos automáticas fue porque en algún momento empezamos a hacerlas. La hora a la que nos levantamos, el lado de la cama del que nos levantamos, eh, no sé, incluso la rutina del día a día, lo primero que hacemos en la mañana, eh, los lugares a los que vamos a comprar, las cosas de la casa, las personas que frecuentamos, todo se hace hábito porque hubo una primera vez que lo hicimos y continuamos repitiendo el patrón. Entonces, nosotros no podemos simplemente dejar un hábito si no lo sustituimos por el otro, porque nuestro cerebro está estructurado de esa manera. Esas conexiones neuronales están establecidas de manera que si nosotros dejamos un hábito o queremos más bien dejar el hábito, hay que sustituirlo. No sé si han tenido la oportunidad de ver en algún momento cómo es que se les apoya a las personas que están dejando una adicción, un vicio, dígase alcohol o drogas, cualquiera que sea. No es solo el hecho de que ya no vayan al bar, de que ya no vayan allá al barrio donde frecuentaban, sino es el hecho de que eh, se rodeen de otras personas, de que vayan a otros lugares. Porque el solo hecho de no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, al final de cuentas lo que estamos haciendo es enfocando la mente en eso que no queremos hacer. Entonces no es solo no hacerlo, sino hacer algo en sustitución. Entonces, por lo que nos dice Pedro aquí, quizá la posibilidad sea de que volvieron a enredarse en estas cosas porque no encontraron algo diferente con que sustituirlo. Y eso es quizás una de las cosas que todavía siguen siendo, pues, afectando a la iglesia hoy en día, que quizás muchos nuevos creyentes entran a la fe, los bautizamos, pero no les proveemos de nuevos hábitos, de nuevas compañías. Los dejamos ahí a que a partir de ese momento caminen por su cuenta y imaginémoslos, dejaron de frecuentar a las personas con las que antes se rodeaban, pero se quedan solos en la casa. No les estamos proveyendo compañía, nuevas amistades, nuevos lugares que frecuentar, nuevas reuniones, nuevas fuentes de plenitud, de contentamiento, de llenura. A veces hasta los dejamos ahí de que por sí mismos encuentren deleite en la escritura. Es que eso también tiene que hacerse un hábito, o sea, hay que formar un hábito y por sí mismo va a ser muy difícil que ellos encuentren el deleite en la escritura, en la oración, la comunión con Dios. Así que bueno, estamos conjeturando, pero no creo que esté muy alejado de la verdad de que el volverse a enredar en estas cosas fue a causa de esto. No sabemos si descuido de la iglesia o no sabemos si deliberadamente ellos, pues aún habiendo creído, dijeron, bueno, no es necesario que yo deje todo, pues puedo seguir yendo a este lugar, puedo seguir frecuentando a esta persona, puedo seguir consumiendo esto. El problema es que, como sabemos, es inevitable ser vencidos cuando nos seguimos exponiendo a aquello que evidentemente nosotros no tenemos soberanía sobre ello.
el pecado sigue teniendo más poder sobre nosotros, porque es el poder del Espíritu Santo en nosotros el que lo va sometiendo, el que va haciendo que se rinda el pecado en nosotros, pero no somos nosotros. Y esa frase fueron vencidos me suena mucho cuando alguien dice, ¿verdad? No, yo puedo controlarlo, no, yo lo puedo dominar, no, yo lo sé manejar, ¿no? Es jugar con fuego. Y entonces eso nos lleva a lo que dice Pedro aquí. Su estado final fue peor que el primero. ¿En qué sentido es peor el estado de esta persona? Pues pensemos que si ya esta persona al recibir a Cristo había puesto la mirada en Cristo como la posibilidad de tener una vida diferente, una vida con propósito, una vida con satisfacción, y resulta que en su experiencia, ¿verdad? Porque obviamente no es la realidad, en su experiencia ve que en realidad no era lo que parecía, no podía cumplir lo que parecía, lo que prometía, pues al volver a enredarse con lo anterior, ¿qué lo va a sacar de ahí? ¿Qué lo va a hacer volver a Cristo? Si aquello que prometía ser la solución no lo fue, claro, recalcando, ¿verdad? Entre comillas, porque fue por la circunstancia, evidentemente no la verdad, pues entonces, ¿qué los va a motivar a Cristo? ¿Qué los va a motivar a volver? No hay no hay algo que los controle, no hay un freno. Y no sé, quizás ustedes hayan conocido, yo personalmente no les puedo decir así directamente que haya conocido un caso así, pero quizás ustedes sí hayan visto personas que efectivamente esto haya pasado, que abandonaron la fe y ahora su condición está peor, están mucho más entregados a la inmundicia y peor aún, no solo en ese sentido, ¿verdad? De estar mucho más enfrascados en el pecado, sino peor aún en el sentido de que ahora las consecuencias son aún más graves, enfermedades, pérdidas, eh, no sé, hasta muerte. Ese es el estado peor, por lo menos desde ese punto de vista, ¿verdad? Desde como uno lo ve de aquí. Pero hay algo peor que eso, y es el estado final de estas personas delante de Cristo, que eso es lo que nos habla el versículo 21. Pero no quiero dejar la idea muy cortada y tampoco quiero hacer muy extenso este video, entonces lo vamos a continuar la próxima ocasión, este versículo 21. Porque de hecho, este versículo 21, bueno, lo que estamos viendo en el 20, el 21, hace mucha referencia al mensaje de Hebreos, que hemos mencionado que en estos libros, estas cartas en especial, tiene mucha importancia en cuanto a entender esto, ¿verdad? El tema, digamos, general es eso de la salvación. Se pierde, no se pierde. Que ya lo hemos mencionado varias veces porque estas cartas lo hablan mucho. Entonces, este versículo 21 lo vamos a analizar contrastándolo también, o más bien comparándolo con lo que aporta el autor de Hebreos al tema. Entonces, vamos a dejar por aquí este estudio, el versículo 20, y entonces en la próxima ocasión vamos a continuar con este estudio en este punto. Oremos. Gracias, Padre, una vez más por tu escritura y sobre todo porque, pues por un lado, lamentamos el hecho de que
hayan personas, hayan hermanos nuestros que han dejado el camino, que pues por carencias de uno, carencias de otro, pero han abandonado lo que han creído y lo que han aceptado, Señor. Y a la misma vez te agradecemos porque si estamos aquí es porque efectivamente tú nos has ido moldeando, el Espíritu ha ido trabajando para saber que efectivamente esto, estudiar tu escritura es de fundamental importancia para que la obra del Espíritu siga realizándose y sobre todo para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de lo que tenemos y que esa sea nuestra satisfacción y plenitud diaria. Gracias te damos por esta palabra, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, nos vemos la próxima. Gracias por la compañía. Dios los bendiga.